A los humanos nos encanta medir nuestras capacidades. Desde cuánto podemos saltar, qué tan rápido podemos correr o hasta cuánto podemos comer. Pero hay una capacidad que es un poco más difícil de medir. ¿Qué tan inteligentes somos? Soy intelectual, tan brillante y es un genio. muy inteligente. La Asociación Americana de Psicología define la inteligencia como nuestra habilidad de derivar información, aprender de la experiencia, adaptarse al ambiente, correctamente entender y utilizar el pensamiento y la razón. Por décadas, psicólogos y neurocientíficos intentaron ponerle un número a nuestra capacidad intelectual usando diferentes exámenes. Y el resultado se puede resumir en dos letras: IQ. Nuestra sociedad le pone un valor enorme a la inteligencia, pero así todo, hay mucha gente que cree que estos test no sirven para nada. Así que en este video vamos a tratar de entender para qué sirven estos test, qué es lo que miden y por qué esta medición genera tanto debate. Y es importante conocer el origen de los test de IQ porque tienen una historia que está vinculada a un pasado oscuro que incluye la segregación y la discriminación más aberrante. La idea de medir la inteligencia viene de hace muchísimo tiempo. Charles Spearman fue un psicólogo británico que en 1904 hizo uno de los análisis de capacidad cognitiva más importantes. Él quería ver si había correlación en las notas de los alumnos en diferentes materias. La correlación mide hasta qué punto dos variables están relacionadas. Si da debajo de 0, lo hace de forma negativa, con -1 siendo una correlación negativa perfecta. Si es mayor a 0, es positiva, con 1 siendo una correlación positiva perfecta, y si es 0, no hay correlación. Él publicó sus hallazgos en este libro: Inteligencia General, Objetivamente Determinada y Medida. Prepárate para ver una banda de papeles porque tengo muchos más. Y lo que Spearman vio fue que las calificaciones de los niños en diferentes materias estaban correlacionadas muy positivamente. O sea, al alumno que le iba bien en una materia solía irle bien en todas. Y lo mismo al revés, al que le iba mal en una, por lo general le iba mal en el resto. Y acá Spearman propuso que todos tenemos algo que se llama inteligencia general, o factor G de inteligencia. Y con eso inventó un concepto de inteligencia que sigue bastante vigente hasta ahora. Pero como las correlaciones no eran perfectas, Spearman hizo un modelo que se explicaba a partir de dos variables: el factor G, del que hablamos antes, y los factores específicos de cada test, o factor S, que son las habilidades más particulares que tiene cada persona. Entonces, alguien podría tener un factor S más alto o más bajo en cualquier área, y por eso sus resultados podían ser mejores. Y creía que el factor S podía ser entrenado, pero que el factor G era inmutable. Algunos años después empezó a usarse en Francia un test que es más parecido a lo que usamos ahora. El test creado por Alfred Binet y Théodore Simon se hizo en principio con la intención de encontrar a los alumnos que necesitaban ayuda en la escuela. Consistía de 30 ejercicios que variaban desde conceptos lingüísticos hasta de lógica. Los exámenes se comparaban con estudiantes de otras edades, y a partir de los resultados se le asignaba una edad mental a cada uno de los alumnos, y esta edad mental se dividía por su edad real. Después se multiplicaba por 100, y ese resultado es lo que se conoce como coeficiente intelectual. IQ por sus siglas en inglés. Porque con el tiempo fueron apareciendo test de IQ que medían diferentes herramientas que se creían importantes, como la memoria, la noción espacial y nuestra habilidad con los números. Si alguna vez te dio curiosidad y buscaste en internet test de coeficiente intelectual, seguramente te encontraste con alguno de estos, en los que te pide tratar de resolver ejercicios con patrones de lógica. Este es el test de Raven y es solo uno de los muchos tipos de test que hay. El problema de que haya tantos tipos de test es que varían en su dificultad y en su cantidad de preguntas, por ejemplo, lo que hace muy difícil tener una medida unificada de la inteligencia. Como la inteligencia es un concepto tan debatido, entonces los instrumentos que se usan y se han usado tradicionalmente para medirla siempre tienen algún tipo de problema, digamos, ya sea metodológico, teórico, etc. Ella es Victoria Molinari y es doctora en historia y psicóloga, y hace investigaciones alrededor de la historia de los test de inteligencia. Este gráfico es el más difundido que usamos hoy acerca de la medición de inteligencia. Está basado en la escala de Wechsler, que mide varios de los aspectos que mencionamos antes, y están normalizados para poder tener una medida estandarizada de lo que medimos en diferentes épocas y lugares. El 68% de las personas tiene un IQ entre 85 y 115, y solo el 2% tiene más de 130 o abajo de 70. A ver, entonces, por lo pronto, medir la inteligencia tenía una búsqueda positiva, que era tratar de encontrar a los niños con problemas de aprendizaje. El problema es que los test de IQ se empezaron a usar para cosas bastante terribles. En Estados Unidos se empezaron a usar los resultados para categorizar a los adultos según su inteligencia. De hecho, instituciones como la policía o el ejército usaban estos tests para todas las personas que aplicaran e implementaban requisitos de admisión en base a eso. Para la Primera Guerra Mundial, el ejército usaba estos resultados para determinar qué tan capaz era un soldado y así identificar qué posiciones podían ocupar.
Y mientras expandía el uso de los test, también lo hacía la idea de que la inteligencia era algo puramente genético. Y en ese momento estaba muy vigente el concepto de eugenesia, la idea de que rasgos genéticos deberían ser controlados por los seres humanos a través de la selección. Y los eugenistas, que creían que muchos comportamientos estaban determinados por la raza, empezaron a usar estos test para explicar las diferencias entre blancos y minorías étnicas, o ricos y pobres. Y eso no solo influyó en la ciencia, sino también en la política. Porque en sus momentos más oscuros, los test de IQ se convirtieron en un arma muy poderosa para la exclusión de ciertas comunidades. En 1927, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó la esterilización forzada de ciudadanos con bajo coeficiente intelectual. Y este fallo resultó en más de 60.000 esterilizaciones, de las cuales la gran mayoría fueron personas pobres o negras. Mirá este panfleto que repartían. Dice que así como manejar un tren, enseñar en la escuela o manejar dinero, el trabajo de ser padre es demasiado para los débiles de mente. Y recién en los últimos años, algunos estados empezaron a compensar a las víctimas de estos programas gubernamentales. Conociendo esta historia, es bastante entendible que se hayan empezado a desestimar los test de IQ. Pero ahora, ¿medir la inteligencia tiene algún significado en el mundo real? ¿Tiene algún fin práctico? Hay una idea general de que los test de IQ solamente te dicen qué tan bueno sos haciendo test de IQ. Pero eso sería negar bastante lo que dice la ciencia. Te traje otro libro, Inteligencia, todo lo que importa. Y acá habla sobre muchas de las cosas que sabemos sobre la inteligencia y sobre todo lo que puede predecir conocer el IQ de las personas. Y entre algunas de las cosas dice que nuestro IQ puede predecir nuestro rendimiento académico, el tipo de trabajo que podemos hacer o hasta cuánto tiempo vamos a vivir. Y para explicarte esto te tengo que mostrar muchísimos gráficos. Vamos por la más obviamente ligada, la educación. El equipo del psicólogo Ian Deary le hizo la prueba de IQ a casi 70.000 niños de 11 años en Reino Unido, para correlacionarlos con sus exámenes académicos 5 años más tarde. Y la correlación entre el IQ y sus notas fue de 0,81, 5 años después, o sea, altísimo. Pero estos hallazgos no funcionaban igual para todos. Las personas con dislexia o problemas específicos de aprendizaje podían no tener grandes resultados académicos, aunque sí tener buen resultado general de IQ. Y ojo, porque también puede querer decir que funciona al revés, que a más educación, más IQ, pero eso lo vemos después. El IQ también parece predecir nuestra performance laboral. Las personas de IQ alto correlacionan con alto nivel de performance y en trabajos sobre todo de alta complejidad. Y hay otro estudio que es muy interesante porque es el único basado en toda la población de un país. En Escocia, alrededor de los años 30, midieron el IQ de todos los niños de 11 años. Y casi 70 años después, el IQ alto correlacionó 0,5 con los que seguían vivos. Y muchas más cosas increíblemente positivas correlacionan con el IQ alto, como la creatividad, nuestra habilidad para la música o hasta nuestros ingresos. Igual Victoria me dijo que agarre un poco con pinzas estos datos. O sea, es muy lindo pensar, bueno, a mayor nivel de coeficiente intelectual o mayor nivel de inteligencia, entonces los sueldos van a ser mejores. El correlato de eso es, entonces una persona que tiene un sueldo bajo es porque tiene un nivel bajo de inteligencia. Y eso es peligrosísimo. Más allá de que el IQ puede ser un gran predictor de resultados, de ninguna manera es el único. Otra de las cosas que puede afectar nuestra performance a la hora de rendir es, por ejemplo, nuestra motivación. Y hay estudios en los que se le ofrecía incentivos, como por ejemplo dinero, a las personas evaluadas, y a los que mejores incentivos les ofrecían, mejor rendían. Y de nuevo, aunque estas cosas nos pueden marcar cierta pauta, correlación no es lo mismo que causalidad, porque también estas variables que se comparan puede ser que estén afectadas por otra que sea la que las causa. Porque, por ejemplo, el coeficiente intelectual alto también está fuertemente asociado a las clases sociales altas. Entonces puede ser que el IQ no sea la causa ni del mejor rendimiento académico, ni de la mayor longevidad, ni de la performance en el trabajo, sino que pertenecer a una clase alta sea lo que cause todo esto. Teniendo en cuenta todos los aspectos positivos que parece que tiene y que a nuestra sociedad le vendría bien tener gente con coeficiente intelectual más alto, ¿podemos hacernos más inteligentes? Durante muchísimos años se trató de pensar a la inteligencia como si respondiera a un gen, y hace muchísimo que se sabe que no es así, que hay interacción variada de un montón de cosas. El nivel de inteligencia depende tanto de factores genéticos como ambientales. El psicólogo Raymond Cattell desarrolló la teoría de que la inteligencia se divide en dos tipos, fluida y cristalizada. La fluida es nuestra habilidad de aprender, procesar información y resolver problemas, mientras que la cristalizada es la que involucra el conocimiento que obtenemos en nuestra vida. Ambas crecen al principio de nuestra vida, pero la inteligencia fluida empieza a caer después de llegar a un pico, mientras que la cristalizada se mantiene más estable a lo largo del tiempo. Un problema que se puede generar es cuando comparamos los IQs promedio de los diferentes países, porque hay lugares en los que los coeficientes son mucho más bajos que otros y eso puede llevar a una malinterpretación de que hay diferencias genéticas entre razas o naciones.
Lo que planta la duda es si realmente estos test miden lo que estamos buscando. Porque también a la hora de crear los test es muy difícil que no tengan ningún tipo de sesgo cultural. Entonces lo que quizás es fácil para unos, para otros no lo sea. James Flynn es un investigador que analizó los puntajes de los test de IQ a lo largo de la historia. Y lo que notó es que los puntajes fueron mejorando de 2 a 3 puntos por década. Pero el gráfico se sigue ajustando de tal manera que quede normalizado con la misma forma y con los mismos puntajes. Y si no lo hiciéramos, podríamos ver que los puntajes crecen de manera sostenida en los últimos 100 años. Y a esto se lo conoce como el efecto Flynn. Si hacia alrededor de 100 años las personas tenían en promedio 30 puntos menos de IQ, ¿eso quiere decir que hoy estarían en niveles de inteligencia que consideraríamos como de retraso? Claramente no. Si la genética de nuestra población no cambió tanto en los últimos 100 años, entonces, ¿qué puede haber provocado este cambio? No hay una respuesta absoluta, pero entre muchas de las cosas puede ser que una mejor nutrición o una mejor educación, porque eso también nos hace mejores a la hora de resolver problemas. Y Flynn también dice que los test de ahora son más adecuados a nuestra forma de pensar y trabajar, lo que no implicaría una mayor inteligencia, sino más bien una adaptación. Bueno, y además de todos los problemas metodológicos que trae comparar resultados de hace 100 años con los de ahora. La técnica que se usa para medir la inteligencia no era la misma que se usa ahora. Si vos usás dos técnicas distintas, no podés comparar los resultados. ¿Podemos decir que hubo un aumento en el nivel de inteligencia si cuando vos lo estás comparando estás usando medidas que son diferentes o poblaciones que son completamente diferentes? O sea, ahí hay una cuestión estadística que es medio compleja. Si bien la medida de cuánto es nuestro IQ puede marcar ciertas tendencias a nivel científico, la realidad marca que todavía no es algo exacto. Por más que haya correlaciones fuertes, factores externos como más educación, habilidades específicas o motivación pueden hacer que las personas tengan rendimientos sobresalientes en diferentes áreas. Y después de habernos adentrado un poco más en su historia, creo que podemos entender por qué esto no es algo fácil y por qué puede generar tanta tensión. Los seres humanos somos muy complejos y tratar de reducir la inteligencia a un solo aspecto es igual de complicado. Quizás sea difícil entender qué es lo que miden con exactitud estos test, pero sea lo que miden, es difícil negar que marcan ciertas tendencias. Ahora, ¿cómo debemos usar esta información? ¿Tiene que ser distinta a la educación entre las personas de IQ alto e IQ bajo? Esas son preguntas que yo no puedo responder. Toda la discusión sobre su validez y su moralidad remarca el gran valor que le ponemos como sociedad a la inteligencia. Entonces, ¿de qué te sirve a vos personalmente conocer tu IQ? Yo creo que para nada. Ni un IQ alto es un asegurador de éxitos, ni uno bajo una condena. Hay muchos matices como para dejar que un número, que no deja de ser más que una herramienta, nos defina. Y yo no soy el único que piensa eso. Many people, Professor, think you are the most intelligent human being in the world. Do you agree? I would never claim this. People who boast about their IQ are losers. Hey, muchas gracias por llegar hasta acá, me encantó hacer este video. La verdad que era un tema muy complicado, así que le tuve que dedicar mucho tiempo a leer informes y estudios para tratar de descifrarlo bien. Pero la verdad que aprendí mucho, ojalá que vos también. Acá en este canal exploramos temas según donde nuestra curiosidad nos lleve. A veces más serios, otras veces no tanto. Y bueno, si te gustó me puedes dejar un like o un comentario o suscribirte a mi canal. Y nos vemos en el próximo.